Este año salió publicada la norma técnica de prevención española 1189 que habla del índice WGT. Este índice, pues básicamente es una metodología bastante básica para el campo de la higiene ocupacional, determinar si los trabajadores están presentando estrés térmico, que es digamos, son labores con elevada temperatura ambiental y que esto puede conllevar pues a daños a la salud. Entonces las empresas que dentro de sus procesos productivos tengan máquinas que generen calor, radiación, calderas, hornos, etcétera, pues deben hacer este estudio para determinar si se presenta estrés térmico o no en los trabajadores. Bien, esta metodología pues tiene unos elementos bien interesantes, por ejemplo, este cuadro, bastante interesante porque me da con los lineamientos a seguir según, digamos, según la condición de la empresa. Entonces, lo primero es que uno arranca aquí, pues si yo considero que hay una posible situación, y es posible porque tengo que determinarla cuantitativamente, aquí no hay forma de determinarlo simplemente observando, hay que hacer una evaluación cuantitativa. Entonces, lo primero que me pregunta la metodología es si la vestimenta del trabajador puede afectar o puede inducir el estrés térmico. Si la respuesta es sí, entonces debo determinar el índice WGT. Ya en otro video yo ya expliqué cómo se calcula el WGT. Entonces, determina el WGT utilizando un equipo de medición, midiendo la temperatura radiante, la húmeda, la seca, la humedad relativa. Y ese WGT efectivo que está aquí lo comparo contra uno de referencia. Ya vamos a ver los de referencia. Si el efectivo me da por encima del de referencia, sí, significa que hay una condición de riesgo. Si no es superior, entonces simplemente lo que hago es irme acá y determino a través del índice de voto medio, a través del método de Fanger, el confort térmico, que es otra metodología, que ya también la expliqué en otro video. Si el WGT efectivo supera el de referencia, entonces tenemos que ir acá y tengo suficiente información de campo. He determinado, por ejemplo, el peso del trabajador, la altura, el nivel de hidratación, etcétera. Si yo tengo todos esos datos, voy y aplico la metodología del índice de sobrecarga térmica. Y con este índice de sobrecarga térmica yo me voy a dar cuenta si el trabajador está sudando demasiado, cuya sudoración es excesiva y que cuya sudoración puede afectar durante la jornada de trabajo. Entonces, aquí tenemos una primera metodología que es el WGT, tenemos una metodología que es el confort térmico y tenemos la metodología de la sobrecarga térmica estimada. Esta NTP 1189 también nos muestra esta tabla que es la tasa metabólica. Entonces, yo siempre que hago un estudio de confort térmico o de estrés térmico, tengo que definir si ese trabajador tiene una condición metabólica de descanso, ligera, moderada, alta o muy alta. Y aquí pues están los ejemplos. Por experiencia propia, pues la mayoría de trabajadores en las empresas nos arrojan actividad moderada, pero no siempre va a ser el caso. Entonces hay que determinar, puede ser con la ayuda de esta tabla, cuál es el consumo metabólico del trabajador. Si él tiene varias actividades, hay que determinar por cada actividad el consumo metabólico. Se aplica luego esta fórmula de acá, es como el promedio ponderado del metabolismo según las actividades y según el tiempo que dure cada actividad. El índice WGT se calcula con esta fórmula, sin embargo, los equipos de medición son ya los encargados de determinar este cálculo. Simplemente lo vemos acá como para saber de dónde sale el WGT para interiores o para exteriores. Luego, que hemos determinado el índice WGT, hay que ajustarlo, o sea, hay que sumarle unos puntos, son estos puntos que están acá, según la ropa. Entonces yo reviso la ropa del trabajador, pues previamente yo debo haber tomado fotografías en campo, y ya cuando estoy haciendo el informe, reviso las fotografías, la vestimenta del trabajador, y por ejemplo, si el trabajador estaba con doble capa de tejido, entonces le sumo 3 grados al resultado del WGT. Yo tengo que mirar estos puntajes a ver si le aplica o no le aplica. El trabajo, la ropa normal de trabajo siempre va a ser cero, es decir, no le agrego mayor grado, más grados centígrados. Con esto pues voy a calcular el WGT efectivo que es de esta fórmula de acá. Esta tabla que aparece aquí son los límites máximos permisibles. Esos son los límites permisibles y esos son los límites de acción. Si un trabajador está por encima de estos límites de acción, pero por debajo del efectivo, está en riesgo medio. Si los valores me dan por debajo del WGT de acción, pues el riesgo es bajo.
problema es cuando yo determino un estrés térmico y me da por encima de estos valores. Ahí sería un riesgo alto. Por ejemplo, que un trabajador no descanse, esté el 75 al 100% de trabajo, es decir, nunca se separa el horno y el consumo metabólico sea moderado. El límite sería 28, pero si a mí me marca 29, pues ya el riesgo es bastante alto. Por lo tanto, yo reviso la pantalla del equipo, eso pues es una metodología, hay que poner al equipo una media hora en el sitio de trabajo y según lo que me arroje del WGT, pues lo voy a comparar con esas tablas, donde dice valores límites, sobre todo que es lo más importante, porque esa es como la norma. Pero también debe ajustar según la ropa de trabajo que esté utilizando el trabajador el día de la evaluación. De modo tal que esta NTP es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que hacen estudios de higiene ocupacional y que deben o quieren conocer cuáles son las tablas que hoy en día se utilizan para el estrés térmico. Esta misma tabla es la que aparece en la CGIH de los Estados Unidos.